Muy buenos días, querida familia, pueblo de Dios, que espera su venida y anhela el encuentro con Jesús. Quiero apelar en esta mañana a tu corazón, porque mi mayor deseo es que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario no sea en vano en ti. Que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario pueda haber creado en ti el anhelo, el deseo de encontrarte con Él cuando Él venga en gloria. Yo quiero que tú te salves. Yo quiero, familia, que tú puedas entender los pasos y las pautas que Dios da en su palabra para que tú y yo podamos ser salvos. Y en esta mañana quiero hablar de un tema para mí muy trascendental, un tema que para mí es crucial. Y se habla de la libertad, de ser libertados. Hay un verso en la Biblia que dice en el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Te pregunto en esta mañana, ¿te sientes libre? ¿Has conocido tú la verdad? ¿Te ha hecho esa verdad a ti libre? ¿O todavía te sientes atado? ¿Algún vicio? ¿Algún problema? ¿Alguna adicción? ¿Algún pecado que no has podido dejar? ¿Te sientes tú libertado, libre? Esa verdad que dice su palabra te ha libertado a ti. Y lo primero que quiero contestar en esta ocasión es, ¿qué es la verdad? Hay personas que piensan que la verdad es una teoría, la verdad es una ilusión, la verdad no sé, es un concepto. Pero la palabra de Dios es clara, definiendo qué es la verdad. En el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice, el propio Jesús dice de esta manera, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Una persona que vino a esta tierra a demostrar que Él era la verdad y a darte la oportunidad a ti de que tú conozcas la verdad para que esa verdad te liberte. Y si tú has conocido a Jesús, que es la verdad, ¿te ha libertado Jesús? ¿Te sientes libre? ¿Te has sentido tú ya libre del pecado? Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Eso está en Juan 8:36. Si Jesús, que es la verdad, te os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Libre de qué? Sabemos que Dios nos da la libertad a ti y a mí de escoger lo que tú quieras en la vida, porque nos da el libre albedrío. Pero si tú no sabes usar esa libertad se puede convertir en libertinaje. Y de eso es lo que Dios quiere, a través del conocimiento de la verdad, que tú puedas ser libre. En el capítulo 8 del libro de Juan, habla qué es lo que Dios quiere libertar de tu vida. ¿De qué es que Él quiere libertarte? Es lo que dice en el libro de Juan 8:34. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo, de qué es que el Señor quiere librarte. Dice el versículo 34. Jesús respondió y dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Dios vino a libertarte del pecado. Dios vino a librarte del pecado, a limpiarte del pecado. Bien lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a esta tierra para quitarte tu pecado, para limpiarte del pecado, para salvarte, para hacerte libre. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿te sientes libre?
¿Te sientes tú libre, libertado? Jesús es la verdad y vino a eso, a libertarte a ti. Bien lo dijo Jesús en su palabra, que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Ahora, ¿qué es pecado? Si Dios quiere libertarte y hacerte libre del pecado, ¿sabes tú qué es pecado? ¿Quién puede predecir qué es pecado o qué no es pecado? ¿Habrá alguien que pueda decir esto es pecado o no es pecado? Digo esto porque en el mundo en que vivimos, si tú tienes dos mujeres, eso es condenable con la ley. Eso es condenable con la palabra de Dios, porque no se puede vivir en fornicación. Pero sin embargo hay países en el viejo continente donde tú puedes casarte con 4 o 5 esposas, si tú las puedes mantener. Eso es legal, eso es normal, no es pecado. Entonces, ¿quién determina qué es pecado? La palabra de Dios dice que matar es pecado. Es un mandamiento donde Dios dice que matar es pecado. Pero hay estados que tienen la pena de muerte. Hay estados que están a favor del aborto, de matar niños en el vientre de la madre. Y eso es legal, no es pecado para la gente. Pero ¿quién determina? ¿Qué es lo que determina que es pecado? Yo quiero que hablamos la palabra de Dios y busquemos en ella la definición de lo que Dios llama que es pecado. Vamos al libro de Primera de Juan. Allí nos dice la palabra de Dios lo que Dios considera que es la esencia del pecado, de dónde se origina el pecado. Primera de Juan, el verso 3, el capítulo 3. Quiero que leamos esta palabra. Dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, está aboliendo la ley, está ofendiendo la ley. Porque el pecado es ofender, transgredir la ley. La Biblia es clara cuando dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, el pecado no es lo que tú puedas pensar que es pecado. El pecado, según la palabra de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios. Y por eso es importante que tú en esta mañana puedas entender lo que la palabra de Dios dice cuando dice, todo aquel que permanece en él no practica el pecado, no peca. Y todo aquel que peca todavía no le ha conocido. Aquí habla la palabra de Dios de que nosotros que hemos conocido a Jesús, que hemos tenido un conocimiento de Él y de su palabra, que Él nos considera hijo. Mira lo que dice el versículo 1. Mirad con cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Amados, Dios te dice, amado, tú eres mi amado. Ahora eres hijo de Dios. Ahora. No es que será, es que ahora es. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él. Todavía no lo somos porque nos falta. Por eso estamos en esta batalla, en esta lucha, hasta que Cristo transforme esta vida de pecado en una vida de libertad. Ahora bien, si entendimos qué es pecado y quién determina lo que es pecado, el pecado es lo único que nos separa de Dios. El pecado es ofensivo a Dios. Dios odia el pecado. Aunque ama al pecador, pero él aborrece el pecado porque no puede existir el pecado cerca de Dios. Entonces el pecado nos separa de Dios y para eso vino Jesús. El pecado es algo, ¿cómo lo quiero describir? Es algo que es tan ofensivo a Dios que ni siquiera escatimó la vida de su propio Hijo para poder darte a ti el gozo, la esperanza, la alegría de ser libertados del pecado. Porque de la única manera que el pecado podía ser quitado era si Dios, el propio Dios, hacía expiación por él. Entonces, tenemos que abandonar el pecado. Necesitamos abandonar el pecado. Tenemos que hacerlo si queremos ser libres. Pero
¿Podrá el ser humano, sin la ayuda de Dios, guardar los mandamientos? ¿Podrá el ser humano por su propia voluntad, por su propia fuerza de voluntad, guardar los mandamientos? No, hermanos. La Biblia da una definición de lo que es, de la manera como tú y yo podemos ser libertados guardando los mandamientos de Dios. Y digo que el pecado separa al ser humano de Dios porque, mire lo que dice en 1 Corintios. Esto es importantísimo que lo podamos leer. En 1 Corintios dice de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí hay una lista de personas que no van a heredar el reino de Dios, que no van a ser salvos. Dice aquí los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que maldicen, ni los estafadores, los que engañan a otros, heredarán el reino de Dios. Pero qué hermoso que la palabra de Dios dice, el verso que le sigue: y esto erais algunos de vosotros, más haber ya sido limpiado, haber sido santificado, ya haber sido justificado por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú pudiste haber sido un pecador, como se menciona en esta lista, y tú podías haber sido una persona, pero si tú aceptaste a Jesús y conociste a Jesús, dice que automáticamente tú vienes siendo hijo de Dios y Dios te libra, te borra, te limpia todo pecado que tú hayas hecho. Y esto erais algunos de vosotros, dice. Ya habéis sido limpiados y lavados. Y oye lo que dice en otra lista que tiene la palabra de Dios aquí en Gálatas. En Gálatas. Oiga lo que dice aquí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pensamientos impuros, pensamientos lascivos, idolatría, aquellos que adoran ídolos, hechicería, aquellos que creen aún todavía en el horóscopo, que piensan que la brujería, que la hechicería lo puede ayudar, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como yo lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiere libertarte de esos pecados. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere que tú seas una persona libre. Pero dije ahorita, tú no puedes guardar los mandamientos de Dios, porque en ti no hay fuerza para hacerlo. Y lo único que Dios te pide, si tú quieres guardar sus mandamientos, es que le ames. Dios quiere que tú le ames, porque el amor es lo único que te va a dar la fuerza, es lo único que te va a dar el poder para tú decirle no más al pecado. Es el amor hacia Dios. Por eso dice San Juan 14, verso 15, si tú me amas, si verdaderamente me amas, guarda mi mandamiento. Si no me amas, no lo guardes. No lo intentes guardar porque no sirve de nada. Tienes que amarme. Si tú que estás escuchándome en esta mañana amas a Dios y le has servido por muchos años y tú sabes que tú le amas porque tú lo has demostrado, lo has expresado, mira en esta mañana ese verso cuando dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué dijo el Señor Jesús eso de esta manera? Mira lo que dice el capítulo 14 del libro de Juan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús dice que de la manera como tú puedes demostrarle a Él amor hacia Él, es si tú guardas sus mandamientos. Y si tú guardas sus mandamientos, tiene que ser por amor a Él. Si no, no sirve de nada. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y le amaremos y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Qué hermoso uno poder decir que ama al Señor y le demuestra ese amor guardando sus mandamientos. Oiga lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mi amor y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Quieres saber cómo permanecer en el amor de Dios?
¿Quieres saber cómo tú puedes permanecer? Mira lo que dice aquí. El verso 10. Si guardares mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. Querida familia, querido pueblo de Dios, Dios te dice en esta mañana, yo te quiero libertar. Yo quiero serte libre. Yo quiero que tú seas libre del pecado, porque el pecado ata al ser humano de una manera tal que no podemos soltarnos. Mira lo que dice el libro de Juan, en el capítulo 4. Dice, amados, amémonos unos a otros con el amor de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú no amas, tú no has conocido a Dios. Y si tú no le demuestras a Dios que tú le amas, guardando sus mandamientos, tú no le has conocido también. Oye lo que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice aquí el verso 4, que ya estábamos leyendo, que era pecado. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido todavía. Porque el que practica el pecado es del diablo. Y porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado es transgresión de la ley. Es ofender a Dios. Y tú preguntarás, bueno, la ley está clavada en la cruz. No, hermano, la ley está vigente. Dios dice que si tú le quieres demostrar amor, tiene que guardar sus mandamientos. La ley no es pecado, la ley te muestra el pecado, para que tú, mirando ese espejo de la ley, tú puedas decir, no, el Señor no quiere que yo ofenda sus mandamientos, el Señor quiere que yo guarde sus mandamientos, el Señor quiere que yo me mantenga libre de la esclavitud del pecado. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Te sientes libre? Esa verdad te ha hecho libre. ¿O todavía hay en tu vida algún pecado escondido que tú piensas que nadie lo sabe, pero tú sabes que Dios lo sabe? Quizás sea la pornografía, quizás sea algún vicio escondido de alcohol, de cigarrillo, de droga. Quizás sea algún pecado oculto de adulterio. No sé cuál será tu condición, pero Dios te dice en esta mañana, yo quiero hacerte libre. Ven a mí, acepta mi amor, acepta mi gracia, mi sacrificio, que lo he dado para ti, para que te dé la fuerza y el poder para vencer. Y mi sangre te va a lavar de todo pecado, te va a limpiar y te va a hacer cada día más parecido a mí. Si todavía tú tienes algún pecado en tu vida que no te permite vivir, que no te permite ser feliz, que tú sabes que todavía tú no eres libre, Jesús te hace la invitación. Dame, hijo mío, tu corazón y deja que yo entre en él. Y yo voy a cenar contigo y voy a ordenar todo lo que está en tu corazón, porque yo soy el único que te puede librar del pecado. Jesús te da la esperanza, Jesús te da la promesa. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que estén cansados ya de querer vencer, de luchar contra el pecado y no poder. Vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas entender que tu salvación está en juego, porque necesitamos ser libertados por completo del pecado. Que Dios te bendiga en esta mañana.